Mi nombre es Carmen Martínez, tengo 38 años y durante los últimos 15 años he construido una carrera que pocos conocen en su totalidad. Para mi familia, especialmente para mi hermana mayor Valentina, soy simplemente la hermana menor que trabaja como secretaria legal en el centro de la ciudad. Lo que ella no sabe es que soy la jueza federal más joven en la historia del Tribunal Superior de Justicia. Todo comenzó hace 3 meses cuando Valentina llegó a mi apartamento con los ojos hinchados y un sobre lleno de documentos legales. Su matrimonio de 12 años con Roberto había llegado a su fin, y el proceso de divorcio se estaba volviendo cada vez más complicado. Carmen, necesito tu ayuda, me dijo mientras se dejaba caer en mi sofá de cuero. Roberto está siendo un completo desgraciado. Quiere quedarse con todo, la casa, los ahorros, incluso está pidiendo la custodia compartida de los niños solo para no pagar pensión completa. Me senté frente a ella, observando los documentos que había esparcido sobre mi mesa de centro. Reconocí inmediatamente la calidad del trabajo legal. Roberto había contratado a Morales y Asociados, una de las firmas más prestigiosas y despiadadas de la ciudad. Sabía bien de su reputación, había visto sus tácticas agresivas en mi tribunal muchas veces. ¿Qué tipo de ayuda necesitas exactamente?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Bueno, tú trabajas en el mundo legal. Aunque solo seas secretaria, supongo que algo has aprendido después de tantos años. Tal vez puedas revisar estos documentos y decirme si hay algo que mi abogado está pasando por alto. Mantuve mi expresión neutral, aunque sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Valentina siempre había tenido esa forma de hablar, como si mi trabajo fuera insignificante comparado con su carrera como directora de marketing en una empresa multinacional. Claro, puedo echarles un vistazo, respondí, tomando los documentos. Mientras los revisaba, noté inmediatamente varios errores estratégicos en la defensa que estaba preparando el abogado de Valentina. El licenciado Gutiérrez, según los documentos, era un abogado de familia con apenas 5 años de experiencia. Roberto claramente lo había superado en recursos y experiencia legal. Valentina, creo que deberías considerar cambiar de abogado, le dije cuidadosamente. El licenciado Gutiérrez parece ser un buen hombre, pero Roberto contrató a Morales y Asociados. Están jugando en ligas diferentes. Mi hermana se irguió en el sofá, su expresión cambiando de vulnerable a defensiva. Carmen, aprecio tu interés, pero creo que puedo manejar mi propio divorcio. Solo porque hayas trabajado archivando documentos legales no te convierte en una experta. No es solo eso, insistí. Hay cosas en estos documentos que podrían beneficiarte si las abordas correctamente. Por ejemplo, la valoración de la empresa que Roberto tiene con su socio. Están reportando pérdidas significativas justo antes del divorcio, lo cual es sospechosamente conveniente. Valentina dejó escapar una risa seca. ¿Ahora eres detective financiera también? Carmen, en serio, creo que las novelas de misterio que lees te están afectando. Durante las siguientes semanas, traté de mantenerme al margen mientras observaba cómo el caso de Valentina se deterioraba. El licenciado Gutiérrez estaba siendo sistemáticamente superado por el equipo de Morales y Asociados. Roberto había logrado congelar las cuentas bancarias conjuntas, forzando a Valentina a depender de préstamos familiares para cubrir sus gastos legales. Una tarde, mientras revisaba casos en mi oficina privada en el tribunal, recibí una llamada de Valentina. Su voz sonaba desesperada. Carmen, ¿podrías venir a mi casa? Necesito hablar con alguien y no sé a quién más recurrir. Llegué a su casa esa noche y la encontré en la cocina, rodeada de documentos legales y facturas. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Se está quedando con todo, me dijo sin preámbulos. Mi abogado dice que es mejor aceptar el acuerdo que Roberto está ofreciendo. Me quedaría con la casa, pero tendría que asumir toda la hipoteca, y él se quedaría con el negocio y los ahorros. ¿Qué hay de los niños?, pregunté. Custodia compartida, pero Roberto quiere que sea 50-50 para no pagar pensión alimenticia. Carmen, no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo a mis hijos. Ese momento fue cuando decidí que tenía que intervenir, sin importar las consecuencias familiares. Valentina, conozco a alguien que podría ayudarte. Una abogada muy experimentada en casos de divorcio complicados. Podría darte una segunda opinión. Mi hermana me miró con esperanza por primera vez en semanas. ¿En serio?
¿Crees que podría revisarlo gratis? Ya no tengo mucho dinero para honorarios legales. Estoy segura de que podemos arreglar algo, le dije. Pero primero, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Mañana, cuando veas al licenciado Gutiérrez, dile que quieres obtener una segunda opinión antes de firmar cualquier acuerdo. Al día siguiente, llamé a mi asistente judicial desde mi oficina privada. María, necesito que programes una reunión con el licenciado Gutiérrez. Dile que la jueza Martínez quiere discutir el caso Martínez vs. Valdés. El licenciado Gutiérrez llegó a mi oficina esa tarde, visiblemente nervioso. Era un hombre joven, probablemente de mi edad, con un traje que había visto mejores días. Cuando entró a mi oficina y vio los diplomas en la pared, palideció notablemente. Jueza Martínez, es un honor conocerla, tartamudeó. Aunque debo admitir que no entiendo por qué quiere discutir el caso de mi clienta. Me mantuve detrás de mi escritorio, usando toda la autoridad que mi posición me otorgaba. Licenciado Gutiérrez, he estado siguiendo su caso por motivos personales. La señora Martínez es mi hermana. Su expresión cambió de confusión a pánico. No tenía idea. ¿Esto representa algún conflicto de interés? No, mientras mantenga este asunto confidencial, le dije firmemente. Lo que sí representa es una oportunidad para que rectifique la dirección de su estrategia legal. He revisado los documentos del caso y hay varias irregularidades que debería estar investigando. Durante la siguiente hora, le expliqué punto por punto las fallas en su estrategia. Le mostré cómo Roberto estaba manipulando las finanzas de su empresa, cómo las fechas de las transacciones bancarias sugerían una transferencia deliberada de activos, y cómo las tácticas de Morales y asociados estaban bordeando la mala conducta profesional. Jueza, esto es increíble. ¿Cómo no vi estos patrones? Porque no tiene la experiencia necesaria para enfrentar a Morales y asociados, le dije directamente. Pero ahora la tiene. Quiero que solicite una investigación completa de las finanzas de Roberto. Y quiero que cite a su socio para declaración. El licenciado Gutiérrez salió de mi oficina con un plan completamente nuevo y la confianza renovada. Esa noche, Valentina me llamó, emocionada. Carmen, no sé qué pasó, pero mi abogado de repente parece saber exactamente qué hacer. Dice que encontró irregularidades en las finanzas de Roberto y que vamos a pelear el caso. Qué bueno, respondí simplemente. A veces los abogados necesitan un poco de tiempo para encontrar su estrategia. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa. Bajo mi guía indirecta, el licenciado Gutiérrez comenzó a desarmar sistemáticamente el caso de Roberto. Descubrió que Roberto había estado transfiriendo dinero a cuentas offshore durante meses antes de pedir el divorcio. Encontró evidencia de que había estado inflando los gastos de la empresa para reducir artificialmente sus ingresos reportados. Pero el momento decisivo llegó cuando Roberto, presionado por las nuevas evidencias, decidió cambiar de táctica. En lugar de atacar a Valentina directamente, comenzó a atacar a su representación legal. Durante una audiencia preliminar, el abogado principal de Morales y Asociados, el licenciado Morales Sr., se levantó y dirigió su atención al licenciado Gutiérrez. Su señoría, nos preocupa que la contraparte esté recibiendo asesoría legal de fuentes no autorizadas. Hemos notado un cambio dramático en su estrategia que sugiere intervención externa. El juez que presidía la audiencia, el licenciado Fernández, miró al licenciado Gutiérrez. Licenciado, está recibiendo asesoría externa en este caso. Gutiérrez, quien había estado preparándose para esta pregunta, respondió con confianza. Su señoría, he consultado con varios colegas sobre las complejidades de este caso, lo cual es práctica estándar en nuestra profesión. Morales señor no se dio por vencido. Respectfully, su señoría, el cambio en la competencia legal es tan dramático que sugiere la participación de alguien con experiencia significativa en casos de esta naturaleza. Fue entonces cuando Valentina, quien había estado observando desde la galería, se puso de pie. Su señoría, si me permite, creo que puedo aclarar esta situación. El juez Fernández, sorprendido por la interrupción, asintió. Proceda, señora Martínez. Su señoría, mi hermana menor ha estado ayudándome a entender algunos aspectos legales del caso. Ella trabaja como secretaria legal y tiene conocimientos básicos. El silencio en la sala fue ensordecedor.
Morales señor sonrió triunfalmente. Ahí lo tiene, su señoría. Asesoría legal no autorizada de una secretaria. Fue en ese momento cuando el licenciado Gutiérrez, quien había estado guardando mi secreto durante semanas, tomó una decisión que cambiaría todo. Su señoría, dijo levantándose lentamente, creo que hay una confusión sobre la identidad de la hermana de mi clienta. Sacó una tarjeta de presentación de su maletín y se la entregó al juez Fernández. La persona que ha estado proporcionando orientación en este caso es la jueza federal Carmen Martínez. El juez Fernández miró la tarjeta, luego me miró a mí en la galería, y luego volvió a mirar la tarjeta. ¿Jueza Martínez? La jueza federal Carmen Martínez. Me puse de pie, sintiendo todos los ojos de la sala sobre mí. Presente, su señoría. Valentina se giró hacia mí, su rostro una mezcla de shock y confusión. ¿Carmen? ¿De qué están hablando? Morales señor había perdido completamente su compostura. Su rostro había pasado de la confianza triunfal a la palidez del pánico. Como uno de los abogados más prominentes de la ciudad, sabía exactamente quién era yo y las implicaciones de haber estado, essentially, acusando a una jueza federal de mala conducta. Su señoría, comenzó Morales señor, tartamudeando, yo no tenía conocimiento de qué. El juez Fernández levantó su mano para silenciarlo. Licenciado Morales, sugiero que se concentre en los méritos de su caso en lugar de en acusaciones infundadas. La audiencia continuó, pero la dinámica había cambiado completamente. Morales señor, quien momentos antes había estado atacando agresivamente, ahora estaba notablemente más cauteloso. Sabía que cada palabra que dijera sería escrutinizada no solo por el juez presente, sino potencialmente por mí en futuras decisiones que podría tener que tomar en casos que involucraran a su firma. Después de la audiencia, Valentina me esperaba en el pasillo, su expresión una mezcla de asombro y algo que parecía vergüenza. Carmen, ¿es cierto? ¿Eres realmente una jueza federal? Sí, Valentina. Lo he sido durante los últimos 8 años. Pero siempre dijiste que era secretaria legal. Nunca dije que era secretaria legal, la corregí suavemente. Dijiste que era secretaria legal, y nunca te corregí. Se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, me interrumpías o asumías que no podía entender cosas complicadas. Era más fácil dejar que creyeras lo que querías creer. ¿Y por qué decidiste ayudarme ahora? Porque eres mi hermana, y no iba a permitir que Roberto te quitara a tus hijos o te dejara sin nada, sin importar cómo me hayas tratado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Carmen, yo, no sabía. Siempre pensé que era la exitosa y tú eras la que necesitaba ayuda. Valentina, nunca necesité tu ayuda financiera o profesional. Pero siempre necesité tu respeto y tu amor como hermana. El caso se resolvió 2 semanas después. Con la nueva evidencia y la estrategia refinada, Roberto no tuvo más opción que aceptar un acuerdo mucho más favorable para Valentina. Ella mantuvo la custodia principal de los niños, Roberto tuvo que pagar una pensión alimenticia significativa, y los activos matrimoniales se dividieron equitativamente después de recuperar el dinero que él había intentado ocultar. Morales señor nunca más volvió a mencionar la asesoría legal no autorizada. De hecho, su comportamiento hacia Gutiérrez cambió dramáticamente. Sabía que había estado a punto de crear un problema serio con una jueza federal, y la comunidad legal es más pequeña de lo que la gente cree. 3 meses después, Valentina organizó una cena familiar para celebrar la finalización de su divorcio. Esta vez, me presentó a todos como mi hermana Carmen, la jueza federal. «Sabes», me dijo mientras servía el postre, «siempre me pregunté cómo podías permitirte ese apartamento tan bonito con un salario de secretaria». «Hay muchas cosas que no sabías sobre mí», respondí con una sonrisa. «¿Cómo qué?» «Bueno, para empezar, ese edificio donde vivo. Soy una de las copropietarias». Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. «¿Qué? ¿Y esa empresa multinacional donde trabajas como directora de marketing?» «Acabo de revisar un caso donde están siendo investigados por prácticas laborales cuestionables». Valentina palideció. «¿Estás bromeando?» «No, pero no te preocupes. No estoy asignada a ese caso.
Aunque tal vez deberías comenzar a buscar nuevas oportunidades laborales. Esa noche, mientras limpiábamos los platos, Valentina me hizo una pregunta que había estado esperando. Carmen, ¿por qué elegiste ser jueza? Quiero decir, la verdadera razón. Porque durante toda mi vida, la gente me subestimó. Pensaron que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambiciosa, lo suficientemente importante. Decidí que quería estar en una posición donde la justicia fuera más importante que las percepciones. Y funciona. Sonreí recordando la expresión de Morales Señor cuando se dio cuenta de quién era yo. La mayoría de las veces. Hoy, 2 años después, Valentina y yo tenemos una relación completamente diferente. Ella nunca más asume que sabe qué tipo de trabajo hago, y siempre me pregunta antes de hacer comentarios sobre mi vida profesional. El licenciado Gutiérrez se ha convertido en uno de los abogados de familia más respetados de la ciudad, en parte gracias a la confianza que ganó manejando el caso de Valentina exitosamente. Ocasionalmente me pide consejos sobre casos complicados, siempre de manera apropiada y ética. En cuanto a Roberto, su empresa colapsó 6 meses después del divorcio cuando se descubrió que las prácticas financieras cuestionables que había usado para ocultar activos durante el divorcio eran en realidad parte de un patrón más amplio de fraude. No tuve nada que ver con esa investigación, pero tampoco me sorprendió cuando leí sobre ella en los periódicos. A veces, cuando estoy en mi oficina revisando casos, pienso en esa tarde cuando Valentina me dijo que no necesitaba consejos de una simple secretaria legal. Tenía razón. No los necesitaba de una secretaria legal. Pero definitivamente necesitaba consejos de una jueza federal que resulta ser su hermana. La justicia, he aprendido, no siempre llega de la manera que esperamos. Pero cuando llega, es especialmente dulce.